Ahora sí. Estimados amigos de Global Energy, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes aquí en su programa que semana a semana se transmite los martes. Sin embargo, hoy, como una excepción, lo estamos haciendo día miércoles. Problemas personales no permitieron que ayer este programa pudiera salir al aire. Sin embargo, como es nuestra responsabilidad, pues lo estamos haciendo el día de hoy, miércoles. Recordamos que este programa llega a ustedes por cortesía de la Florida Global University a través de su plataforma digital Edu Digital Media. Y su programa Global Energy es conducido por quien les habla, Horacio Medina. Como ya es costumbre en nuestro programa, vamos a comenzar a repasar qué sucedió esta semana en términos de los precios del crudo. Como siempre, ponemos como referencia el WTI, que es el crudo referencial de Nueva York, y el Brent, que es el crudo referencial en Londres. Si ustedes observan el día 21 y el día 22, el día 21 sobre todo, el Brent y el WTI, llegaron a precios significativamente interesantes. En el caso del WTI tuvimos $40.80 por barril. Luego tuvimos ayer un cierre el día 21, el día 22, quiero decir el lunes 22, tuve un precio de alrededor de los $40.50 y hoy, 24 de junio, perdón, estamos confundidos con la fecha de martes y miércoles. Hoy, 24 de junio, el WTI abrió definitivamente a la baja. Las razones pueden ser variadas, vamos a analizarlas. Pero si ustedes observan el caso del Brent, que subió por encima de los $42.50, prácticamente alcanzó los $43 por barril al final de la semana pasada, también ha mostrado una tendencia a la baja. Luego, ¿qué? Razones fundamentales. El Instituto Americano del Petróleo, API, en español, en inglés, sus siglas en inglés, estimó ayer, y lo publicó, que otro aumento en el volumen de inventarios de petróleo crudo en el mundo, muy cercano a un incremento de 300.000 barriles para la semana que finalizó el pasado 19 de junio, el pasado viernes. Esto definitivamente no era lo esperado, se esperaba que continuara reduciéndose los inventarios, pero API estimó, y lo publicó ayer, que los estimados eran 1.700 millones de barriles en inventarios. Y esto a pesar o aún con el cierre que fue prolongado en acuerdo por la OPEP, Rusia, Noruega y otros países importantes productores. Luego de publicar este informe, entonces, el precio del WTI cambió la tendencia a la baja. Allí lo pueden ver hoy todavía de una manera mucho más pronunciada. Ya el día lunes, pues, como es costumbre, los analistas ya tienen algunas informaciones no oficiales, pero ya venía comentando en el mercado comercial. Y se sumó también la duda sobre los analistas sobre la confusión que existe si el acuerdo entre Estados Unidos y China está muerto o si está aún vigente. Eso todavía no está perfectamente definido y entonces esa duda que comenzó a plantearse el día lunes, antes de ayer, también ha incidido de una manera importante en los precios del crudo en función de cómo eso afectaría la demanda, puesto que si ese acuerdo comercial deja de estar en vigencia, pues obviamente la producción industrial de China, teniendo en cuenta el altísimo consumo de esa producción que tienen los Estados Unidos, tendría que reducir y por lo tanto también incidiría en la reducción en la demanda del crudo. De modo que esa duda que existe, que no está aclarada, que no ha sido realmente aclarada de forma oficial por los voceros ni de los Estados Unidos ni de China, crea pues ese clima de incertidumbre en el mercado. Por otro lado, podemos decir que la producción en los Estados Unidos ha caído desde 13.1 millones de barriles por día, que alcanzó justamente el 13 de marzo del año 2020, a 10.5 millones de barriles por día que registró el viernes de la semana antes pasada. Esto quiere decir el 12 de junio. Y esto es una reducción importante de 2.6 millones de barriles por día
en la producción de crudo de los Estados Unidos. Básicamente el crudo que viene de la parte no convencional, pero también hay un volumen de los pequeños productores cuyos altísimos costos no le permitirían pues seguir. En todo caso, esto es algo que está todavía allí latente, y aún con esos 2.600.000 y la reducción importante que han hecho los países de la OPEP y algunos países como Noruega y Rusia, como ya mencionamos, pues todavía se producen aumentos en los inventarios de crudo. Y un último punto antes de pasar a esta lámina, por favor, queríamos decir que según la Administración de Información de Energía, esta caída de 2,6 millones de barriles sigue aumentando los inventarios, continúan en los niveles bajos de la demanda. Lo que están tratando de explicar es que pareciera que no es suficiente el cierre para las estimaciones que había de la demanda. Estaban estimando un crecimiento en la demanda un poco mayor, pero ya sabemos que existe una suerte de rebrote en varios lugares alrededor del mundo, incluyendo por supuesto los Estados Unidos con mucha fuerza, y esto trata pues o influye que de una manera u otra la apertura gradual se haga menos rápida, ¿no? Y esto, por supuesto, reduce la demanda también desde el punto de vista del consumo de gasolina y diésel en el sector transporte. Ahora bien, en Canadá, según estuvimos leyendo y conversando con algunos amigos, analistas y funcionarios de la industria y de productores de petróleo canadienses, han reducido su producción de crudo en más de 1 millón de barriles. Ellos estiman alrededor de 1.100.000 barriles por día, desde que los precios colapsaron debido al COVID-19 y a la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Vale recordar acá que lo que habíamos estado diciendo, que desde el mes de diciembre del 2019 Arabia Saudita venía recomendando un cierre en la producción, no por el coronavirus, sino porque estaba detectando en el mercado un aumento significativo de lo que era digamos, el suministro versus una reducción que había en el consumo. Y esto no fue atendido ni por Rusia ni por otros países fuera de la OPEP, y tampoco se hizo mención sobre una reducción a la petición de Arabia Saudita en enero, tampoco se hizo en febrero, hasta que apareció entonces el coronavirus, y allí pues definitivamente se vieron forzados a llegar a algunos acuerdos de cierre. Pues bien, Canadá también se ha visto afectada, y Canadá cerró 1.700.000, es decir, Norteamérica, la parte de Norteamérica, y si incluimos también a México, estaríamos hablando entonces de cierre de unos 4 millones de barriles, una cifra realmente importante. Ahora bien, en India, que pocas veces se menciona, India es el tercer demandante o el tercer país que compra más crudo en el mundo, pues la situación también ha venido cambiando. La capacidad de utilización de procesamiento en la refinería de India aumentó en mayo, en el mes pasado, al promediar 77%, mientras que lo que venía siendo en abril, y un poco menos todavía del 65%, en los meses por supuesto, de abril y de marzo. Del 65% subió al 77% la capacidad de procesamiento. Queremos resaltar que en comparación con el año 2019, cuando esto estaba en su pleno apogeo, en las refinerías de la India significó una reducción del 24%, porque ellas estaban muy por encima del 94-95% de uso de la capacidad de procesamiento de crudo. Definitivamente es importante porque esta reducción tiene que ver con que la demanda de gasolina y de diésel se había desplomado hasta el mes de mayo en un 60%. Sabemos que entonces ya India, aun cuando todavía mantiene un altísimo digamos, número de casos del coronavirus, eso ha tendido a estabilizarse, y ellos han comenzado de alguna manera a liberar un poco el control estricto de la cuarentena. Esto ha traído como consecuencia que comiencen a producir pues algunos volúmenes adicionales de diésel y de gasolina. Sin embargo, cuando uno ve una refinería privada, la refinería que maneja el complejo de refinación más grande del mundo en Hammond Yard, que es Rylance, nosotros vemos algo contrario. Redujo su capacidad de utilización por tercer mes consecutivo a 91.7 en mayo, por debajo de 94.80 en abril y 95.40 en marzo. Es decir, mientras que las refinerías, digamos, a nivel nacional, no privadas,
o no tan privadas más pequeñas, han comenzado ahora a aumentar su capacidad, esta empresa, esta gran empresa, comienza a reducirla porque obviamente aún cuando aumenta la demanda, todavía no es lo suficiente como para poder mantener 95% de su capacidad de procesamiento. Definitivamente esta es una noticia interesante porque había una acumulación muy grande de inventarios de gasolina y de diésel. Sin embargo, ellos, como ya mencioné, están reduciendo su confinamiento y sobre todo para vehículos de dos ruedas, llámense motocicletas, y automóviles pequeños, solamente los automóviles pequeños, que han aumentado de alguna manera, digamos, importante la demanda de gasolina suficiente como para que puedan entonces refinar un poco más, y también han abierto las actividades del sector agrícola, el servicio de trenes y vuelos que les permite un aumento en lo que es la demanda del diésel y el del combustible para aviones. De todas maneras, un comentario final sobre este tema de los inventarios y lo que tiene que ver con el mercado, es que todos los, digamos, escenarios que están planteados desde el punto de vista de los científicos, desde el punto de vista de los analistas que han seguido el coronavirus y todo el sector de salud, están esperando para este final del verano o comienzo del otoño un rebrote a nivel mundial. Rebrote en algunos países importantes que están en Europa. China, ya mencionábamos la semana pasada, también ha visto un aumento importante en esos casos en ciudades como Pekín, que han tomado medidas de suspensión de vuelo, de nuevamente alguna cuarentena flexible, pero cuarentena al fin. También estamos viendo algunas medidas que se están tomando en otros países europeos que han tratado de frenar un poco la apertura que ya venía decidida. En Italia hay un par de pueblos, no recordamos ahorita el nombre exactamente, que han sido básicamente cerrados al detectarse allí un nuevo brote de coronavirus. De modo que no está todavía muy claro el mercado de que esto va a despegar y que va a comenzar a reactivarse el sector de la economía y por lo tanto aumentar la demanda. Y quizás esto que vimos de los 300.000 barriles en el aumento de los inventarios, con un inventario por encima de 1.700 millones de barriles de crudo alrededor del mundo, pues pueda significar que los precios, no digamos que se caigan, no digamos que se desplomen, pero que sí cambien, como ya vimos lo que está ocurriendo. Esto podría acentuarse y mantenerse un poco más bajo de lo que habían crecido, es decir, ir por debajo de los $40 por barril para el caso del Brent y alrededor de los 36, 37 dólares alrededor del WTI. Entonces, este es un punto. El otro punto es que en América Latina sí ha habido no podríamos hablar de un rebrote, sino que la curva exponencial se está haciendo presente preocupantemente en países como Brasil, en países como México, y vemos un acentuamiento importante en Chile, en Colombia, y probablemente en Perú no ha podido poner bajo control esta situación. De modo que hay que seguir atentos a esto porque eso va a influir en la demanda. Hay una noticia esta semana, o dos noticias importantes esta semana que en el mundo científico han estado en discusión. Una es lo que se llama la supercomputadora y lo que está pensándose en función de lo que tiene que ser la robótica. Eso de una manera u otra, pues también es visto por los analistas de mercado a futuro sobre la sustitución de mano de obra en muchos de los trabajos por robótica. Se habla mucho de la inteligencia perfecta de estos robots, lo cual ha causado unas discusiones muy intensas en el mundo científico, pero lo cierto es que esto va a ir increciendo y vamos a tener que ver cómo en el paso de los años, además de todo lo que estamos hablando de los combustibles emergentes, pues también habrá una sustitución de mano de obra en función de lo que significa la robótica. Y creo que otra de las cosas que el mercado está analizando con mucho detalle es algo que con el coronavirus quedó en evidencia, que muchos de los puestos de trabajo
no necesita, o muchas de las grandes empresas no necesitan grandes espacios para tener gente, que mucho del trabajo que mucha de esa gente hace la pueden hacer desde sus casas, contando por supuesto con la mejor tecnología desde el punto de vista de las plataformas de transmisión, internet, y que bueno, las reuniones se van a minimizar, se van a reducir. Vale decir, las líneas aéreas también han mostrado su preocupación por esto. Todas estas plataformas por las cuales muchos de nosotros hemos participado en estos tiempos en reuniones virtuales, con una precisión extraordinaria y con una capacidad de visual también muy importante, ha abierto la puerta de que muchas reuniones que se hacían en el mundo, o muchos de los ejecutivos de grandes empresas que viajaban constantemente entre Europa, los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos y dentro de América en general, pues van a reducir esos viajes porque muchas de esas reuniones se podrán hacer de manera virtual. Esto obviamente va a tener un impacto en lo que es el consumo desde el punto de vista de los aviones, y todo esto está influyendo en una suerte de incertidumbre, inestabilidad que no permite despegar a los precios. Sin embargo, leíamos que hay un alto ejecutivo encargado de ese sector de JP Morgan que está hablando que a partir de finales del 21 más hacia el año 22 los precios del crudo van a aumentar, porque él hace el análisis de que este tiempo prolongado de bajos precios va a producir la salida del mercado de un número importante de productores que luego tendrán mucho trabajo para entrar y sustituir a los productores más baratos que ya estarán ocupando su espacio. Él está hablando de alrededor de unos 90 o 100 dólares por barril para el año 2022. A nuestro modo de ver las cosas, por supuesto, modestamente no lo vemos de esa forma. Siempre hemos mantenido que quizás a partir del año que viene el precio del crudo podría estarse estabilizando en el punto donde estábamos en el mes de enero, febrero de este año 2020. En todo caso, habrá que darle tiempo al tiempo. Hay demasiadas incertidumbres, muy poco predeterminados. Pero eso es un comentario que han estado sucediendo en función de que la tecnología, desde el punto de vista comunicacional, va a reducir de una manera importante la demanda, y que la robótica va a reducir de una manera importante en el mediano plazo, disculpen, lo que es el empleo y la mano de obra. Eso se traduciría en desempleo, eso se traduciría en problemas para la economía, en fin, algo que todavía habrá que analizarse, pero que hay que tenerlo presente en la visión de futuro. Otra de las noticias que vimos esta semana es que definitivamente las baterías de litio pareciera que muy pronto van a experimentar un cambio importante en hacer baterías de litio sólido que prometen aumentar su capacidad de almacenaje 2.5 veces. Esto es una muy buena noticia para el sector de vehículos, para el sector de transporte. Podría ser significativamente importante, y por supuesto afectar también de una manera importante lo que sucedería en el sector transporte de cara al futuro, porque implicaría ahorros que ya hemos venido mencionando, sobre todo si esto se complementa con la entrada del gas en la generación termoeléctrica para producir más electricidad en vehículos eléctricos, pero que además podría verse impactada si definitivamente el hidrógeno se convierte en el mediano plazo en el combustible de la disrupción tecnológica. Eso es otro punto que habrá que estar discutiendo. Creo que vamos a tener una gran oportunidad de hacerlo el 30 de julio en un conversatorio que vamos a tener por acá a través de la Florida Global University y Global Energy. Ya lo vamos a anunciar de una manera clara y precisa la próxima semana, pero para que vayan anotando por allí la fecha, 30 de julio. Vamos a hablar de este y muchos otros temas que tienen que ver con el futuro y con el futuro de la energía en particular. Y para ir terminando nuestro programa, creo que como siempre nos queremos referir un poco a lo que ocurre en el sector energía, en el sector petróleo en Venezuela. Yo creo que las últimas informaciones que todos hemos venido compartiendo es que continúa todavía, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, la crisis desde el punto de vista del suministro, de la normalización en el suministro de la gasolina en el país,
tiene que ver mucho con que ya el combustible que vino desde Irán estaba a punto ya de agotarse, si es que ya no se ha agotado, y que existe unas informaciones cruzadas sobre la producción de gasolina en el país. Lo que nosotros al momento podemos decirles es que hay una producción de gasolina, diríamos que por ahora intermitente, todavía no es una producción de gasolina estable, que garantice un procesamiento continuo. En la refinería de Cardón se habla de alrededor de 40.000 barriles de gasolina. No tenemos las especificaciones exactas y la calidad definida de esa gasolina, pero ciertamente hay esa producción. De acuerdo con los expertos, con los que conocen de verdad esas plantas, hablan de la participación en la reactivación de mano de obra, de conocimiento que ya estaba jubilado y que fueron llevados a la refinería, junto con el esfuerzo que se hizo con los catalizadores que vinieron de Irán y algunos otros ajustes que se hicieron durante las últimas semanas en la refinería. Sin embargo, muestran también todavía serias dudas porque la normalización de la operación implica ir creciendo, y cuando tienes dos problemas graves: uno, al ir creciendo, las plantas trabajan con mucha más presión, con mucha más tensión, con mucho más calor, y esto produce vibraciones que no permite ir más arriba, porque la mayoría de esas plantas tienen problemas ocultos que no han sido detectados porque las plantas no fueron abiertas para poder tener una revisión interna. Y por otro lado, pues hay problemas con el suministro de agua, problemas con el suministro eléctrico y problemas serios importantes con el suministro de crudo. La producción de Venezuela está por debajo de los 600.000 barriles. Muchos pensamos que podría decirse que una vez que pudieran desalojar un volumen importante de inventario, la producción podría llegar a los 700.000 barriles, que es el punto donde estaba, digamos, estabilizada, pero eso tampoco da para mucho. Para producir 100.000 barriles de gasolina, estaríamos hablando que necesitaría un nivel de refinación de alrededor de 350 o 400.000 barriles. Y no parece ser que esto sea lo que fuese posible, en tanto y en cuanto debe cumplirse también con los compromisos que existen, sobre todo con China. Pero, como hemos dicho durante las últimas semanas, este es un tema al cual hay que hacerle seguimiento. Semana tras semana lo iremos haciendo. Y, bueno, hemos llegado ya al final de este programa, que ha llegado por cortesía de la Florida Global University a través de la plataforma Edu Digital Media, su programa Global Energy. Les habló Horacio Medina y nos vemos la próxima semana, el martes, como es costumbre.